Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Desde la Cabina. Hoy tenemos un programa especial porque estamos en semana de clásicos y ya nos vamos a meter de lleno en el tema que paraliza un poco la ciudad, no tanta magnitud como el clásico de primera división, pero es un clásico, es de fútbol, del deporte más popular de Rosario, y el domingo se enfrenta Argentino versus Central Córdoba en cancha de Argentino. Primero vamos a presentar a mis compañeros que me acompañan el día de hoy. Mi lado, Valentín Paz. Buenas noches, Santi, ¿cómo le va? Luana, ¿cómo te va? Buenas noches a todos. Santi, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Santi? Buenas noches. Y bueno, vamos a arrancar el programa. Primero nos vamos a ir al pasado, pero no tan lejos, obviamente. Nos vamos a ir al sábado pasado porque Argentino jugó, y esto es importante saberlo, cómo jugó, cómo le fue, para ver cómo llega al próximo partido. Más adelante vamos a tener una entrevista con Juanjo Calvacante, periodista del Ciudadano. Así que más adelante vamos a charlar con él y brevemente vamos a repasar nosotros. Bueno, el sábado Argentino empató frente a Victoriano Arenas. Así es. 1-1. Un día muy frío. Ya muy frío. Estuvimos presentes ahí, así que vamos a hacer mucho énfasis en el partido. Bueno, el desarrollo del partido es como lo esperábamos. Un Argentino que viene mal porque el partido llegaba a un punto de la zona de descenso, de la zona del partido. Sí, del playoff. Exactamente. Del playoff de descenso. Exactamente. En el caso de quedar en esa posición, jugaría un partido de desempate, como se quería decir, una promoción con el de la otra zona. Bueno, volvemos. Empataron 1-1 en un partido que al principio fue muy parejo. Sí, disputado. Arrancó bien Argentino, yo creo que empujado por la gente, por saber que se venía el clásico la semana siguiente y una obligación ahí de ganar, también por su lugar en la tabla. Tuvo algunas llegadas con tiros libres, con corners, la pelota parada la usó como arma, pero no pudo lastimar a Victoriano Arenas, el equipo de Luis Ventura, que fue el que golpeó primero finalmente. Exactamente, como vos decías, al principio del partido tuvo oportunidades Argentino, y es más, bueno, también hubo una situación en la que se paralizó el partido, un hincha salió herido. No había llegado a arrancar prácticamente el partido. Arrancó el partido en la primera jugada, córner para Victoriano, y se tiene que parar el partido porque los médicos tienen que ir a revisar, a ver qué le había sucedido al hincha que estaba Auxiliar. auxiliar. La demora fue grande porque los médicos no aparecían. 5 o 6 minutos tuvimos. Sí, tranquilamente. Sí, los jugadores se enfriaban y hacía frío, había viento. De hecho, los jugadores empezaron a dar vuelta, el árbitro también, porque la situación parecía que se solucionaba y no había solución, se estiraba y finalmente luego de 5 largos minutos el hincha estaba bien. Sí, podemos decir, pareció que no fue nada. Podemos decir que fue solo un tropezón y el hincha se paró, empezó a cantar, la gente se levantó, se despertaron con una risa, sector de prensa y el partido continuó. Y ahí fue cuando, a partir de un lateral y una pelota al área, una pifia del delantero de Victoriano Arenas y la asistencia para su compañero que estaba a menos de 1 metro de distancia, para que él le cambie el palo, el arquero quede tirado para el otro lado y Victoriano Arenas se ponga 1-0 en el Olaita. Fue como un penal en movimiento, porque fue casi el punto penal. Sí, el arquero se juega para el otro lado, inclusive, siendo que la única chance que tiene de atajar esa pelota es adivinando el lado Hasta ahí, antes de pilar. hasta ahí quería. Un par de oportunidades de Argentino. Sí. Quiero repasar un poco el tiro libre del número 11, Sí. que Casi parecía se que el segundo ángulo. parecía que en el segundo palo entraba. Sí. Otro cabezazo después de un centro al segundo palo. Y Aproximado. aproximaciones, te diría. Sí, fueron muy pocas. Pelotas Pelotazos por también. los costados. Para aprovechar. Sí. Y que terminaban mayormente en corners. O sea, rescató varias pelotas paradas que luego no sabía aprovechar.
Y bueno, ahí fue cuando Victoriano se puso en ventaja, no sé si de manera justa o no, porque Victoriano había tenido sus llegadas, fue un remate que pasa arriba del ángulo y algunos remates desde afuera del área, pero nos fuimos al entretiempo 1-0 para Victoriano Arenas, el descontento de la gente argentino para con sus jugadores y para con el técnico por la delicada situación que realmente perder hubiera sido un golpe muy duro para el argentino. Y bueno, Y encima, Juventud Unida de San Miguel, que es el competidor que estaba en ese momento y sigue estando en zona de descenso, estaba ganando. sí, Con lo cual, en el pasaba Argentino hasta el último. Argentino pasaba hasta el último y la situación esperaba mucho más. Y además, el técnico se ve que no estaba conforme con el rendimiento de los jugadores, hizo 2 cambios en el entretiempo. Se fue el 4 y el 8. Sí. El 11, perdón. Mete 2 cambios, quizás no tan ofensivos desde los nombres o del planteamiento, pero sí que el equipo claramente necesitaba cambiar algo. Y la verdad que el cambio existió. Por otro lado fue Victoriano quien cambió, puso al 9 suplente a directamente aguantar la pelota arriba, alejar la pelota lo más posible de su arco y tratar de empujar a Victoriano a un segundo gol que llegue o bien de una contra o bien de tanto empujar a Argentina contra su arco, poner el 2-0 que no terminó llegando. Yo creo que más que nada porque estaba de local y porque el argentino tenía a su gente de su Tenía lado, obligación de estar perdiendo y de su lugar en la tabla. porque era más que nada ir para adelante más que buscar algo desde lo táctico. Yo creo que era puro ánimo lo que... Y Victoriano quiso defender ese 1-0 porque de conseguir los 3 puntos se ponía segundo y en su zona. Se ponía a 2 puntos de Berazategui, se ponía a tiro de la clasificación a la final por el ascenso, pero no terminó ocurriendo porque de otro lateral, igual que llegó el gol de Victoriano, iba a llegar la pelota en un intento de centro, se desvía y de volea Julián Andrada, el número 10 de Argentino, la toma de primera, la pone contra el palo, el arquero quedó mirando y toda la cancha explotó cuando la pelota tocó la red. Ahora no es un paso increíble. Hermoso gol que pasó por el único hueco que podía pasar y entró. Sí, realmente golazo y fue un respiro. Parecía que lo ganaba, además, Argentino después del gol. El técnico se la terminó de jugar con los cambios ofensivos para ir a buscar los otros 2 puntos. Cambió el 9, metió 2 chicos rápidos por los costados, pero no volvió a tener una chance, mejor dicho, alguna chance clara de gol. Y con el 1-1 terminó el partido. Me parece que le queda justo. Sí, a lo que fue el partido es justo el empate, yo creo. De hecho, nos lo dijo Ventura, porque bueno, hablamos con él, con el técnico de Victoriano Arenas, nos hizo un análisis, le preguntamos sobre el partido, el desarrollo, si era justo o no. Sí. Así que bueno, ahora vamos a escucharlo a Luis, a ver qué nos dijo. Bueno, Luis, empate 1-1 acá en Rosario, ¿punto que sirve o se escaparon 2? Un partido, me parece que el empate en definitiva es lo mejor, pero teníamos dominado el juego y el resultado, y me parece que de un descuido nuestro, me parece que hay una desprolijidad defensiva nuestra, nace el empate. Pero bueno, es lo que hay. Goles parecidos, los 2 salidos de los laterales. Sí. ¿Cuáles son las expectativas para lo que queda del campeonato y el segundo semestre? Y bueno, nosotros con el resultado a favor nos quedábamos segundos en el campeonato, razón por la cual eso te genera otra expectativa. Ahora no sé la posición cómo quedó, pero de tener 3 en el bolsillo, nos llevamos 1 en la solapa. Empate con sabor a poco, muchas gracias y bueno, éxitos. Al final del partido me parece a sabor a poco. Si voy al recorrido de todo el partido, está bien, pero cuando vos tenés la plata en el bolsillo, te duele que te la saquen. Fue justo para el trámite entonces. Creo que sí. Dale, muchas gracias, Luis, éxitos. Sí, tuvimos la suerte de entrevistar porque se quedó absolutamente ante el Surzanino. Se quedó 16 puntos, con esos 2 y nos hizo la situación general de los 2 equipos y de todos los que estuvimos presentes en la cancha
el 1-1 le partido no hizo tanto mérito Ninguno de los dos. Victoriano en el primer tiempo para ir ganando, no hizo tanto mérito tampoco Argentino como para llevarse los 3 puntos, así que creo que le cierra el punto, o el empate mejor dicho, al partido, no tanto a ninguno de los dos equipos, porque ninguno de los dos se fue contento con el punto que sacó. Y bueno, también como antes decíamos, es semana de clásico, que es por lo que estamos aquí haciendo este programa especial. Argentino es el partido previo que tiene ante ya la cita ante Central Córdoba. Se va a jugar de vuelta en el Colaeta. Sí. Así que, bueno, dialogamos también con Julián Andrada, el número 10. Le preguntamos cuáles eran sus sensaciones para el clásico y ahora lo escuchamos. Bueno, primero que nada, felicitaciones por el golazo. Sirve el empate para sumar el punto, pero no es lo que estaban buscando. No, si nosotros siempre buscamos ganar, pero bueno, contento, pero bueno, no se nos da, pero seguimos trabajando como siempre, siempre a full con los chicos y no nos vamos a dar por vencidos. Y bueno, y ahora la semana que viene en el clásico son partidos aparte, obviamente van a llegar de la mejor manera y cómo lo van a salir a buscar, van a intentar algo distinto a lo de hoy. No, nosotros vamos a ir trabajando como sigo trabajando, porque la verdad es que con los chicos se rompen el orto siempre, perdón por la palabra, pero siempre hacen sacrificio y yo me tengo que sacar el sombrero con los chicos, con todo, con los suplentes, con los que no están citados. La verdad que estoy muy agradecido con el grupo y vamos a ir trabajando como siempre y jugando a la pelota como nos enseña Garza, así que yo creo que vamos a ir adelante siempre. Bueno, muchas gracias y éxitos. Bueno, ahí lo escuchábamos a Julián, el autor del gol de Argentino. Realmente un golazo que le da un respiro en la tabla, le da un respiro para llegar con un empate al clásico. Y bueno, vamos a repasar un poco los partidos previos que tuvo Argentino, porque no viene bien en el campeonato, poseyó solamente una victoria en 11 partidos. ¿Es así o no, Luano? Así es, el único partido que ganó fue hace varias fechas ya contra Deportivo Paraguayo de condición de local, que ganó 2-0 y a partir de ahí empató 3 y perdió 2. Entonces viene mala racha, no puede hacer pie todavía. Argentino no encuentra la victoria y quizás tampoco encuentra el funcionamiento del equipo. La anterior fecha local también estuvimos ahí en la cancha presente. ¿Y qué se vio del partido, Santi? Sí, se vio un equipo que al primer tiempo salió a buscarlo, consiguió el primer gol y después como que no siguió atacando, capaz se quedó un poco así, se podría decir. Se fue al entretiempo con un penal en contra que lo termina atajando el arquero y eso hizo que se mantuviera la ventaja. Y el segundo tiempo con más de lo mismo, no salió a buscar el 2-0 para sentenciarlo y llegó en el minuto 89 el empate de Urquiza y que se perdieron 2 puntos importantes para el Saladito. Se le escaparon, como vos decís, los 2 puntos y bueno, no fue como el análisis que había hecho Tura antes, de que no es que el partido se desarrolló para quizás un 1-1, se le escapa al final, casi tiempo cumplido. Son 2 puntos que, bueno, quizás a final del campeonato te sirven para algo, o también, viéndolo del partido del sábado, ese punto que se rescató y no fueron 3, ese punto te puede salvar, te puede ayudar a final de cuentas. Pero bueno, veremos cómo se prepara primero Argentino para este sábado, que es el partido más importante, y para el resto de fechas que le quedan. Que bueno, ahora la vamos a repasar qué es lo que le queda de este primer semestre antes de que venga el mundial, básicamente. Bueno, después del clásico le toca a Berazategui de visitante, luego Estrella del Sur de local, Lugano otra vez de local y por último, en la última fecha, Sacachispas de visitante. Le quedan estas fechas para cerrar la primera vuelta de la primera C. Bueno, yo quiero destacar algo del partido del domingo, que va a haber hinchas de ambos bandos. Sí, Va a haber hinchas de Central Córdoba y de Central Córdoba visitante y obviamente de Argentina local. va a haber hinchada visitante luego de un convenio que se llegó con el Ministerio de Seguridad de la provincia, donde se puso
lo mejor, digamos, de ambos lados para que los clásicos de ascenso de Rosario vuelvan a tener público visitante. Son 400 los hinchas de Central Córdoba que van a tener la posibilidad de ir el domingo para la ETA. Las mismas entradas que había recibido Argentino el año pasado para ir al estadio del Charrúa. Y se agotaron a las pocas horas con un valor de 24.000 pesos. Se agotaron las entradas, por lo que va a haber público de ambos equipos. Nos comentaba el otro día un dirigente de Argentino que se estaba haciendo una rifa para ayudar con el recibimiento del equipo en este momento complicado y seguramente el partido más importante del semestre. Bueno, ya lo tenemos a Juan en llamada. Vamos a dialogar con él, le vamos a hacer unas preguntas breves para no tanto tiempo. Hola Juan, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por atendernos, por darnos un ratito de tu tiempo. Y bueno, como veníamos hablando acá en el programa, es semana de clásico. Este domingo se enfrentan en el ETA Argentino contra Central Córdoba. Y bueno, nosotros nos estamos centrando en Argentino, porque tiene un presente regular, se podría decir. ¿Vos cómo lo ves al presente de Argentino? Sí, la verdad es un presente que está muy lejos del esperado por toda la gente de Barrio Sarmiento. Estamos siguiendo lo que más este año se abrió los juveniles, ese proyecto que viene teniendo sobre algunos años. De hecho, de competir en las inferiores de África, donde trabajan muchos de esos chicos que realmente los conocían gracias al Previti por dirigirlos en la categoría, que fueron protagonistas del año pasado, incluso llegando a instancias decisivas, pero bueno, a ver, hay que enfrentarlo, no es lo mismo competir en el campeonato de reserva de la primera C que en el campeonato justamente de la primera C puntualmente. Hay otra jerarquía, otros nombres. En ese campeonato yo jugaba con juveniles en el mismo o un poquito más, pero ahora estamos hablando de que se tiene un actual. Ahora a lo mejor tienen 20, 30 años jugando esta divisional, y también los pero no es lo mismo. Las canchas también incluso a veces son distintas también en cuanto a lo que te toca enfrentarte en un predio con lo que es un campeonato de primera división. Y creo que en este caso el argentino está de ese precio de decir, bueno, en cierto modo, el próximo torneo sí ya poder, con un esfuerzo que sume, tiene que estar increíble siendo protagonista del campeonato, como lo fue las últimas temporadas. Mi nombre de Argentino. ¿Cómo ves al equipo, al director técnico y cómo crees que llega al clásico? Mirá, en cuanto al director técnico lo veo bien. A ver, Previti es un hombre de experiencia, a lo que es este campeonato de la primera C, ha tenido una experiencia ya hace varios años, pero no es lo mismo. Fue la primera D en aquel momento, ahora es otra divisional. Estamos hablando de un profesionalismo, de algunos jugadores que directamente no acá tanto a Rosario, pero sí más en Buenos Aires. Algunos viven de esto, otros obviamente la situación no se los permite y tienen que hacer otra cosa. Pero en cuanto al técnico, puntualmente lo veo bien. Me parece clave para este momento, por ejemplo, lo que te decía antes, el hecho de que él conozca a los jugadores, de que lo haya tenido el año pasado, con experiencia en la reserva, y está hablando puntualmente de lo que es el plantel. A ver, lo que yo mencionaba, que es muchos chicos y para colmo, futbolistas de experiencia o de jerarquía que se habían traído acompañados justamente para sostener todo este proyecto, están creciendo. No sé qué es Diego Baltarini, por ejemplo, que él tiene impresionado un poco, un puñadito de partido, lo mostró, es uno de los jugadores diferentes que tiene este equipo. Por ejemplo, el caso también de Bruno Cabrera, futbolistas como por ejemplo Nicky Reis, que no ha podido debutar porque está con una lesión, no siendo todavía, dentro de lo que es su paso por PCM en el torneo regional del Berlín. Entonces, vos tenés nombres importantes que tiene fuera argentino por un tema de lesiones que para esta clase de partidos sería fundamental. No me quiero olvidar de Segundo Yes. Estamos hablando de futbolistas muy importantes que, bueno, a lo mejor puede recuperar para el fin de semana. Octavio Ruiz, pero estamos hablando de un jugador que viene a atravesar una lesión complicada como es rotura de ligamento cruzado, que estuvo en la alta médica hace pocos días y que con la necesidad y lo que significa el partido, podría ser una de las alternativas, lo que tiene que ver con el armado del tiempo y el segundo tiempo.
Bueno, esto también me parece que es, y yéndome a lo que hablábamos al principio, el flojo presente del equipo. Está tratando de salir del fondo de la tabla y que no era lo esperado, obviamente, cuando comenzó la temporada de la Premier League. Soy Santiago Almeida y te quería preguntar ¿qué tiene que mejorar Argentino de cara al segundo semestre, teniendo en cuenta cómo viene el rendimiento del equipo? Mirá, yo creo que puntualmente, a ver, lo que te mencionaba antes, el tema de siempre hay algunos futbolistas, va a tener que sumar otro de experiencia también, lo que venimos hablando, mostrar este proyecto juveniles. Y ahora, si te tengo que decir algo puntualmente, me parece que algo que debe mejorar Argentina, por ejemplo, es el tema de la puntada final. Muchos de los partidos que ha tenido el CDM esta temporada no los ha podido ganar, no ha conseguido los 3 puntos porque se le ha escapado sobre el final. Antes, porque no sé, lo voy a convertir, pero después lo terminamos sucediendo y hasta se lo terminaban empezando en un montón de episodios ya rápidamente contento. En 3 o 4 ocasiones, de hecho, le ha tocado, por ejemplo, perder con el conjunto de Clubes dando 5 minutos por una ayuda del arquero en ese punto de tiempo. Digamos, cosas puntuales que en esta categoría, las chances que tenés que convertir en argentino, lamentablemente no le ha costado. Más allá de que he encontrado funcionamiento con los futbolistas colombianos que he leído, con los hinchas, me parece que son piezas fundamentales que va a tener que apuntalar siempre y cuando consiga los procesos que estamos hablando de lo que te mencioné, de gente de experiencia que conecta la categoría y sobre todo también que empiece a representar argentino y pueda jugar de la versión negra. Bueno, mi nombre es Luano González y para ir cerrando te queríamos preguntar qué partido imaginás para el domingo. Es una buena pregunta, porque a ver, los dos tienen la obligación de ganar, más allá del fútbol clásico, yo por el momento que te veis, se tiene que tener un poquito más de tranquilidad porque ha sumado un par de puntos más desde la llegada de Cacho Cine, vienen los 2 partidos y bueno, viene habla de enfrentar por el porvenir. Pero Argentino me parece que tiene la necesidad de esto que te venía hablando, de poder darle la alegría a la gente, sobre todo de lo que le ha costado tanto al equipo de Barrio Sarmiento. Del lado de Sinacorda, si vos querés también la presión de ganar un clásico, desde que se empezó a jugar allí por 2024, fue victoria de Argentino en el camino social, lo último, aquel empate 1-1. Entonces, la presión tiene la por ese lado, pero me parece que viendo a ambos equipos y conociendo más o menos lo que tiene que ver con el funcionamiento que han mostrado hasta aquí, me parece que se va a dar un partido con mucha lucha. Y yo creo que el juego va a estar bastante esquivo, en el sentido de que es muy difícil que se animen los dos a jugar, teniendo en cuenta esto que decimos, que el clásico sería un golpe muy duro para cualquiera, ya sea pensando en lo que decimos, que Argentina está muy fuerte, que necesita subir y que no viene con un andar regular, sino que al contrario es un irregular, porque de hecho como que solamente ha ganado un partido, viene de perder, parece que con la llegada de las sociales todos se podían caminar, pero sin embargo se ha complicado y bueno, lo cierto es que me parece que va a ser un partido con mucho cruce y no tanto fútbol. Me parece que la clave ahí puede ser también la gente, el hecho de que entiendo la noche de las hinchadas es algo bueno para centrar el Córdoba, pero también puede ser impresión para el equipo de Barrio que no tiene que jugar completamente la cancha adverse, que tener a tu propia gente también que ante un mínimo yerro o ante un error puede también influir un poco negativamente. Y bueno, Juanjo, como vos decías, primero que nada agradecerte por tu tiempo, por tu análisis y bueno, esperemos que el domingo sea un lindo partido. Estamos realmente nosotros genuinamente contentos de que se pueda jugar con 2 hinchadas, algo que no sucede en el fútbol argentino en general, muy poco, y bueno, en el fútbol local hoy en día es muy poco probable que por lo menos en primera división se pueda hacer, y bueno, que se pueda hacer en Argentino Central Córdoba nos pone contentos porque lo importante es el fútbol y que se pueda disfrutar de esa manera. Así que bueno, el domingo nos espera un partido completamente adverso a que pase cualquier cosa y nada, nuevamente le agradecemos acá a los 4 y el productor también, Lautaro, que es con quien te comunicaste y nada, muchas gracias. No, por favor, cuando quieran a disposición. Y principalmente lo que siempre digo en estas cabezas, que se defiendan. Cuando seguimos el dar el luz y la tenería,
sí que la tiene y ojalá que la gente este año lo disfrute como se merece. Si gana Argentino, si gana Córdoba, pero lo principal es que la fiesta sea de toda la ciudad. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, muchachos, cerramos ya el programa, lo escuchamos a Juanjo. Bien, muy bueno el análisis. Muy bueno el análisis. Así que, bueno, como decíamos, el domingo tenemos un partidazo, puede pasar cualquier cosa. ¿Te gustaría tirar una predicción, muchachos? Bueno, nos vamos a jugar un poco. Como él decía, va a haber poco fútbol. A mí va a ser yo me la juego un 1-0. El que le haga el gol. Qué poco Obviamente, jugaba. Qué poco jugaba. Muy poco, pero realmente yo tengo el fe del Cerrito del local. La victoria la va a conseguir frente a Central. Yo creo, visto lo visto, de la dificultad del partido y de los puntos que ambos tienen en la tabla, yo creo que en un partido cerrado va a ganar 1-0 el Charrúa de Barrio Tablada. Bueno, yo me la voy a jugar un poco también para no decir lo mismo. Voy a decir que va a ganar Argentinos 2-0. Va a ser un partido, como ustedes dicen, que va a estar muy peleado, pero como va a ser el primer gol argentino, Central Córdoba lo va a salir a buscar y en alguna contra sobre el primer partido lo va a terminar liquidando. Para mí va a ser un empate 1-1, empezará ganando Argentina, ahí al ser local, que tiene siempre la ventaja, y después como le viene pasando, que es el empate Central Córdoba, por le viene pasando estos últimos partidos. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Nos vemos post clásico y nos vemos la semana que viene. Esto fue La semana que viene de lo que haya dejado. lo que haya dejado este clásico, lo que haya cosechado. Vamos a estar obviamente ahí en el planeta. Así que bueno, nos vemos la semana que viene.